Recordemos que con el tema de la exhumación hay un tópico muy importante. Cuando uno peticiona una exhumación y previamente ya hubo una autopsia, es porque se va a argumentar que por X o Y razón la primera autopsia no se hizo correctamente. ¿Y esto culpa de quién creen que es? Pues de la gente del Ministerio Público. Eso también ha sido una motivación por la que han retrasado todo este tiempo. Porque presentarse ante un juez de control y aludir que no se hizo correctamente una determinada autopsia es solamente aducible y es culpa inmediata del Ministerio Público y de su séquito de trabajadores como son los peritos que se encargan de hacer estas diligencias. Miren, tan fue mal realizada, quedan tantas dudas de todo esto que se amerita una nueva autopsia. Amigos míos, miren, hoy estamos ante, bueno, voy a hacer una serie de comentarios. Ha pasado mucho en estos últimos días, 10 aproximadamente que no estuve aquí, en los que yo debía haber comentado como normalmente lo hacía, pero pues el cuerpo y el estado anímico en el que estaba no me lo permitía. Sin duda, ha habido mucho revuelo como lo ha pasado o ha pasado anteriormente con el tema de la autopsia que va a ser generada derivada de la exhumación de Devani. Antes de entrar en este tema que ha generado muchísima controversia, porque hoy en día todo el mundo habla de autopsias, todo el mundo da especulaciones, da inferimientos no sustentados en nada respecto de lo que es y finalmente cómo va a ser procesado esto y cuando llegue el momento de extraer el cuerpo y hacer estos actos de investigación por parte de la autoridad del Ministerio Público y sus peritos, pues bueno, ese inter muchos no lo conocen porque eso se deriva de una praxis en el sistema acusatorio penal. Normalmente esto lo solicita tanto Ministerio Público como el conductor de la investigación, es decir, el que lleva la batuta de la investigación, como a solicitud del asesor victimal y la víctima o en su caso el ofendido al Ministerio Público, que es en el momento en el que estamos. Recordemos que también aquí figura el gobierno federal. El gobierno federal simplemente es una persona en este instante, una institución que está ayudando a través de del poderío que tiene la asesoría victimal de Mario Escobar. ¿Vale? Ellos no son autoridad que esté encargada ahorita de investigar, sino simplemente están ayudando. Eso hay que señalarlo claro, por eso, bueno, han estado al margen, totalmente al margen de lo que la Fiscalía General de Nuevo León, por excelencia sabemos, hace indebidamente. Es decir, miren, el día de hoy es 20 de junio del año 2022 y ya hace muchísimos días, muchísimos, ya ni recuerdo exactamente cuántos, se habla acerca de esta exhumación y se tiene fechada de manera no muy clara por parte de la gente que ha replicado esta información para el 30 de junio. El 30 de junio, de acuerdo a lo que se estableció en la conferencia mañanera donde el subsecretario de Seguridad informó que se iba a realizar esta exhumación, simplemente es la petición judicial, lo que muchos han ignorado, que sabe o no conocen qué es esto. Resumidas cuentas, a muchos de ustedes seguramente lo han de inferir, es el momento en el que se peticiona del agente del Ministerio Público al juez de control, ¿vale? Es en el momento en el que se presenta el escrito de solicitud de exhumación sustentado en el artículo 252, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a ese escrito le debe corresponder un determinado auto. Así le llamamos a las resoluciones judiciales que se pronuncian con relación a una petición, sea Ministerio Público, sea asesor jurídico, sea víctima, sea ofendido, sea defensor particular, sea el mismo imputado de existir claro. Esto forma parte de lo que se debe hacer dentro del procedimiento y la contestación que se le da a cualquier escrito emitido por las partes. Entonces, esto que les estoy mencionando obviamente lleva un proceso, ¿vale? No es que inmediatamente y por consecuencia rápida se haga, no, tendrán horas por ser un tema mediático para poder contestar a esto. Y dado que esto va a ser el 30, aproximadamente al día siguiente vamos a estar en aptitud de ya materialmente en la realidad ver que esto se materialice, valga la redundancia. Es decir, no es el mismo 30 en el que se hace todo, sino es el mismo 30 en el que se solicita. Ahora,
la solicitud por sí misma no es autorizable. Es decir, puede venir mal formulada por Ministerio Público, puede contener errores de forma o de fondo, que esto repercuta en una precisión o requerimiento para subsanar errores que puede cometer el Ministerio Público. Es decir, suponiendo, ¿no?, que no haya contubernio entre autoridades, que ya sabemos que sí las hay, pues va a haber también que verificarse estos errores que les menciono, y si no hay ninguno, si desde el primer momento en que se presenta todo pasa bien, entonces se va a conceder esta exhumación y de ahí se va a dar un término, sea el que el juez determine específicamente, y se van a ir al panteón, y durante un término que el juez va a establecer, se podrá trabajar con el cuerpo de Devani hasta en tanto y cuanto se tiene que regresar al lugar en el que se encontraba. Recordemos que con el tema de la exhumación hay un tópico muy importante. Cuando uno peticiona una exhumación y previamente ya hubo una autopsia, es porque se va a argumentar que por X o Y razón la primera autopsia no se hizo correctamente. ¿Y esto culpa de quién creen que es? Pues de la gente del Ministerio Público. Eso también ha sido una motivación por la que han retrasado todo este tiempo. Porque presentarse ante un juez de control y aludir que no se hizo correctamente una determinada autopsia es solamente aducible y es culpa inmediata del Ministerio Público y de su séquito de trabajadores, como son los peritos que se encargan de hacer estas diligencias. Miren, tan fue mal realizada, quedan tantas dudas de todo esto que se amerita una nueva autopsia. Es decir, que no solamente es una petición solo del Ministerio Público y don Mario, sino es de la Federación y de todo este comité interdisciplinario, de todo este cúmulo de instituciones que están de acuerdo en que lo primero estuvo totalmente mal hecho y por lo tanto se necesita algo nuevo que supere al anterior y se haga de manera adecuada. Eso es el propósito de la autopsia, pero insisto, volvemos al mismo bucle en el que el Ministerio Público se tiene que presentar ante un juez como tonto, ¿vale? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y porque no hicieron lo que tenían que hacer, tienen que hacer algo nuevo que sustituya a lo viejo y mal hecho. Eso es lo que el Ministerio Público, claro, con argumentación jurídica, con demás formas de expresar esto, va a ir y sustentarlo, ya sea por escrito, por un escrito que formule, o sea por una audiencia de puerta cerrada en la que va a estar presente el Ministerio Público, la víctima o el ofendido y sus asesores jurídicos frente a un juez de control. Aún no tenemos imputado, aún no tenemos defensor particular de un determinado imputado. Entonces solamente van a ser en caso de que se señale por una audiencia oral la forma en la que ellos van a estar. Eso es un tema muy importante. Entonces creo que también, pasando a otro tópico interesante, considero que día a día, conforme las cosas se van dando, vamos viendo que se va corroborando todo lo que les he dicho desde un principio. Y les manejaba siempre y les he manejado desde todo el tiempo que recuerdo haber estado aquí, que la Fiscalía se ha esmerado y se esmera aún en esta actualidad en retrasar el procedimiento. Sea por X o Y razón, siempre lo logran. Por un detalle minúsculo o uno grande, por una salida que buscan siempre en medios de comunicación, sea grande igualmente o sea pequeña, siempre logran justificar injustificablemente, perdónenme esta redundancia, la forma en la que no van a hacer lo que tienen que hacer. Van a buscar todas las formas posibles y lo han hecho, lo han concretado. Sea con diversas hipótesis que los medios de comunicación, hoy en día ya los youtubers, dan para distraer a la gente que en un principio estaba muy motivada a saber lo que pasaba con el tema. Bueno, pues han encargado de distraerlos, de cansarlos, de aburrirlos, de saturarlos de información que al día de hoy, si no ponemos atención, nos va a hacer preguntarnos entonces qué es lo real y qué no es lo real de todo este caso. Si algo he tratado de hacer, fíjense, en este canal, ha sido una cosa muy importante. No solamente basarnos en hechos y situaciones oficiales, no solamente eso, sino que además nos podamos sustentar en lógica, sentido común, suficiencia de razón o sentido racional. Lo demás
por su propio peso se descarta. Y creo que eso hemos hecho todo este tiempo. Por eso aquí no tenemos ni cargos de conciencia, ni de moral, nada. No nos hemos realmente metido con nadie, abusando de mentiras o falsedades, falacias y todas las increpaciones que se hacen allá afuera por parte de otros canales de YouTube, muy lamentables, por cierto, y que hoy están causando muchos estragos. Aún esto está vigente, es decir, siguen pronunciando noticias falsas, informaciones falsas. Ya lo he comentado. En una primera instancia, se hablaba acerca de una persona que era la culpable y ya saben el revuelo que se hizo a través de esto. Y posteriormente se fueron contra la familia, se han ido contra la propia Devania argumentando una infinidad de incoherencias de lo más larga que me cansaría yo de explicar y que ahora, en este momento en el que estamos, pues ha generado que mucha gente se aburra, que mucha gente se canse, que mucha gente se harte, que mucha gente se vaya de este caso, que si no fuese por ustedes, ya no estaría vivo en este día. También le mando un saludo a Vivi Cabrera, que se me pasó mencionarla. Muchísimas gracias, Vivi Cabrera, por tu apoyo. Te mando un saludo también, una persona siempre fiel, tanto aquí como en el canal de Telegram, al cual ustedes se pueden unir de manera gratuita, solamente descargando la aplicación de Telegram y seleccionando el link que los moderadores nos ponen aquí en los comentarios. Ahí podemos conversar más directamente.